Muchas cosas podemos reflexionar del amor de Dios y sentirnos orgullosos y amados por Él. Pero también podemos preguntarnos, ¿y si Dios me ama? ¿Y si me ama tanto? ¿Y si su amor se ha manifestado en este mundo a través de su Hijo Jesús? Pues ¿por qué yo personalmente me siento triste? ¿Por qué si me ama tanto, por qué experimento la depresión? ¿Por qué experimento el desamor de otros, de los que me rodean? ¿Por qué a veces me siento tan solo a pesar de estar rodeado de tanta gente? ¿Por qué no me siento valorado por mi esposa? ¿O por qué no se siente una esposa valorada por su esposo si Dios la ama tanto? ¿Por qué hay tanta desigualdad en este mundo? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay niños muriendo de hambre? Si Dios nos ama a todos personalmente y por igual, ¿por qué hay tanta destrucción entre los hombres? ¿Por qué hay tanto odio? ¿Por qué cada vez se va esa sociedad hundiendo más y más? ¿Dónde está el amor de Dios entonces? ¿Qué problema podemos estar pasando para que no podamos experimentar esa manifestación tan grande del amor de Dios? ¿Dónde estará la clave? La clave se llama, mejor dicho, llamémosle, el problema se llama pecado. Y así por su nombre y por sus letras, pecado, que no tengamos miedo de llamarle por su nombre, porque ese es el problema y lo primero que hay que hacer es identificarlo, y se llama pecado. Pecado es la raíz de todos los problemas de este mundo, de la infelicidad del hombre, de la tristeza, de la depresión del hombre, de su insatisfacción, de no llenarse con nada, de no encontrar la plenitud y la felicidad en ningún lado. Se llama pecado. Y dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, porque todos pecaron, todos están privados de la manifestación salvífica de Dios. Y esa es la clave por la que no podemos experimentar ese amor, ese gozo pleno en Dios, por el pecado, por el que el pecado entró al mundo. Desde nuestros primeros padres, cuando desobedecieron a Dios, se rompió esa liga, esa comunión que teníamos con Dios de ser felices, de vivir en plenitud con Él. Y se acabó por la desobediencia del hombre, por sentirse igual a Dios, por quererse sentir igual a Dios, por quererse sentir independiente de Dios como hasta la fecha. Y el hombre busca soluciones y busca seguir independiente del Señor y solo encuentra insatisfacción. El amor de Dios es como una lluvia cayendo a cántaros sobre toda la humanidad, sobre todos nosotros, sobre cada persona, sobre cada ser humano. Pero el pecado es como si trajera una sombrilla grande, de esas que ponemos en la playa para no mojarnos de ese amor de Dios. Y no nos permite que nos inundemos, que nos bañemos de ese diluvio de amor del Señor, porque el pecado crea una barrera entre ese amor salvífico y gozoso, entre ese amor y nosotros. Por eso no podemos experimentar el amor de Dios. El pecado es atentar contra la soberanía de Dios, contra sentirnos dependientes de Él. Queremos sentirnos libres de Él, como si eso nos diera verdadera libertad. El pecado es errar en nuestros objetivos por querer hacerlo a nuestra manera. Es una rebelión contra la voluntad de Dios. Desde que tenemos conciencia de nuestros actos, sabemos elegir entre lo bueno y lo malo y siempre elegimos lo que no queremos hacer, lo que nos perjudica, lo que sabemos que nos lleva al error y lo seguimos haciendo. Todo lo que no proviene de fe, de la fe en Dios, de la fe en el Señor Jesús, es pecado, porque erramos en el objetivo. Siempre estamos buscando satisfacer nuestra soledad, nuestra ansiedad, nuestro vacío de eternidad con lo pasajero, Queremos llenar ese vacío y jamás lo podremos satisfacer porque solo Dios lo llenará. Así estamos hechos, para regresar a la eternidad, para regresar a su lado, y nosotros
queremos llenarlo con cosas huecas, con dinero, con materialismo, con desorden sexual, con envidias, con rencor, sintiéndonos superiores a los demás, esclavos del trabajo, esclavos de la pornografía, esclavos de nuestras propias debilidades, y no experimentamos nunca satisfacción porque no estamos hechos para eso. Porque nunca vamos a encontrar satisfacción en las cosas terrenales y pasajeras, sino solamente en Dios, porque para Él nos creó, para su eternidad, para vivir en comunión nuevamente con Él. ¿Qué consecuencias puede tener el pecado en nuestra vida? Dice la palabra de Dios que el salario del pecado es la muerte. No hay otro fin del pecado sino la muerte, el dolor, la enfermedad, la tristeza, la angustia, la desesperación. Todo un camino de dolor hasta llegar a la muerte. No hay otro lugar a donde nos conduzca el pecado. La muerte. Y así declara la palabra de Dios, si no se anda con medias tintas, no va a llegar el hospital, la enfermedad, la tristeza. Ese solamente es el camino, pero el salario del pecado es la muerte, así declaro, la muerte, y muerte física y espiritual. Este tema tiene 3 malas noticias, y por eso a veces cuesta tanto trabajo compartirlo, porque solo tiene malas noticias, y para acabarla de amolar, son las peores noticias que puedes escuchar en tu vida, y verdaderamente malas, a comparación de cualquier otra, porque tienen en juego tu eternidad. Y dice la palabra de Dios, en la primera terrible noticia, todos pecaron, no hay un solo justo. Todos somos pecadores, no hay un solo hombre que esté libre de pecado. No hay un solo hombre que se pueda justificar a sí mismo ante Dios y decirle, yo soy justo, Señor, merezco tu cielo. Todos somos pecadores, todos, no hay uno solo. No hay uno solo que pueda abrirse a sí mismo las puertas del cielo. Esa es una terrible noticia. La segunda pésima noticia es que precisamente como no hay un solo justo, nosotros no nos podemos salvar por nosotros mismos. No hay nada, absolutamente nada que puedas hacer para salvarte, para regresar a la casa del Padre, de donde fuiste, de donde salimos, donde la humanidad salió. Las puertas del cielo con nuestras desobediencias se cerraron a la humanidad. La tercera, y es una de las peores noticias, es que aparte de todo eso, de que no hay un solo justo y de que no podemos hacer nada por nosotros mismos para salvarnos, aparte de todo eso, tenemos un enemigo personal, y que además de ser nuestro enemigo y que nos odia, no lo podemos vencer. No tenemos la inteligencia, ni los poderes, ni la fuerza para vencerlo. Ese enemigo es el diablo, Satanás. Y por ser tu enemigo no solamente te odia, no solamente no quiere que vayas al cielo, sino que además va a hacer todo lo posible para que tú vuelvas a pecar, para que tú te vuelvas a llenar de tristeza, para que tú te vuelvas a lamentar, para que tú vuelvas a arrastrarte de dolor en el piso por el pecado. Y en eso se goza, en verte triste, en verte solo, en verte desesperado, en no confiar en Dios. En eso se goza nuestro enemigo. ¿Qué podemos hacer ante toda esta injusticia, ante todo este dolor, ante toda esta desesperación? En este tema, cuando a mí me lo compartieron por primera vez, pude darme cuenta de mi error, pude darme cuenta de mi dolor, de dónde provenía esas pocas ganas de vivir, ese poco entusiasmo por la vida. Pude experimentar que era soberbio,
que quería vivir independiente del Señor y que no quería reconocer que yo dependía de Él. Mi vida era amargada, era triste, había hecho mucho daño a mi familia para empezar, a mí mismo. Esperaba la destrucción porque para mí no había otro camino, no había otra salida. Ya estaba decidido a caer hasta las últimas consecuencias en la tristeza o en el dolor o en el alcoholismo, en lo que fuera. No me interesaba, no conocía otra manera de vivir y estaba seguro que así era. Y este anuncio que me dieron por primera vez me hizo ayudar a mi tristeza, a mi dolor, me hizo ayudarme a mí mismo. Y lo que tenemos que hacer todos para empezar es reconocer el problema, es reconocernos pecadores, es reconocernos que no podemos salvarnos por nosotros mismos, que ya lo hemos intentado por miles de caminos y no hemos experimentado salvación. Hemos experimentado la pornografía, la infidelidad, hemos experimentado a lo mejor las cartas que nos leyeran el café, la mano. Hemos ido a que nos lean el futuro para ver si por ahí podemos encontrar algo. Y no hay nada que pueda devolvernos la dignidad y la plenitud que solo Dios puede darnos. Entonces, si como cuando vamos al médico y el doctor nos detecta una enfermedad grave, ¿qué podemos hacer por nosotros mismos? ¿Esconderla, negarla? Decir, pues, para mí que el doctor diga lo que él quiera, yo no tengo cáncer, yo no tengo pulmonía, yo no tengo neumonía, no me estoy muriendo. Y solo con negarla nos vamos a aliviar, por supuesto que no. Tenemos que reconocer que tenemos un problema y enfrentarlo como es. Necesitamos estar conscientes que si no podemos salvarnos por nosotros mismos, alguien tiene que salvarnos. Tenemos que reconocer en qué áreas de nuestra vida para empezar necesitamos salvación. Esa es la forma de enfrentar el pecado, reconocerlo. El peor pecado, el único pecado que Dios no puede perdonar. Dios tiene tanto poder para hacer lo que Él quiera, es el Todopoderoso. Pero hay una cosa que no puede hacer, hay un pecado que no puede perdonar. Un solo pecado que no puede perdonar el Señor, con todo su poder. Y ese pecado es el que no reconocemos delante de Él. Si no lo reconocemos, no podemos sentir esa salvación, no podemos experimentar la manifestación salvífica de Dios. Reconozcamos, veamos, interioricemos, analicémonos, seamos valientes y enfrentémonos a Dios de cara a cara y decirle, Señor, este es mi dolor, este es mi pecado, te lo ofrezco, solo tú puedes salvarme, solo tú puedes aliviarme, solo tú puedes levantarme de donde estoy, Señor, porque aquí me duele, porque de esto padezco. Te alabo y te bendigo, Señor. Amén.